salvados de nuestros pecados, amén. Y es interesante, amén, recurrir siempre a los principios de la Biblia, a los principios del cristiano. Hay un salmo que dice, no recuerdo bien la cita, pero existe, y dice: si se perdieran los fundamentos, ¿qué sería del hombre? Amén. Y eso es importante entenderlo, porque si nosotros perdemos, aleluya, el fundamento del perdón de nuestros pecados, amén, podríamos, aleluya, valga la redundancia, caer en el pecado de la soberbia, caer en el pecado de la ligereza, aleluya. Sin embargo, la Biblia, amén, en el Nuevo Testamento está muy direccionado, aleluya, a estarnos anunciando la necesidad del arrepentimiento, la necesidad, aleluya, que tenemos de venir a Cristo. Es importante, aleluya, mirar, como dice nuestro versículo central, que el ángel le dijo, aleluya, a María, dice, a José le dijo: va a nacer un niño, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, amén. Así que es muy interesante mirar, aleluya, cómo el Señor Jesucristo, aleluya, vivió y vive, aleluya, para poder ofrecernos el perdón de nuestros pecados. Hay una porción ahí en Lucas capítulo 19, versos 1 al 10, y conocemos la mayoría de nosotros esta historia muy interesante. Y hoy veremos dos historias, amén, que de alguna manera se contraponen en el sentido, aleluya, de la actitud que los seres humanos tenemos ante el pecado y ante Jesucristo, amén. Dice la Biblia, Jesús y Zaqueo, Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayúdeme a orar. Dios, le doy gracias, Señor, por su palabra, por la escritura, por la herencia, Dios, de esta palabra perfecta para nuestras vidas, Señor. Le ruego esta noche, Señor, que la palabra que vamos a leer, Señor, aleluya, tenga, Dios, un lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, Señor, y que nosotros podamos, aleluya, con tu ayuda, identificar nuestra actitud, Señor, y si es incorrecta, arrepentirnos de ella, y si es correcta, Señor, buscar tu ayuda para mantenernos, aleluya, y adorarte y glorificarte, Señor. Que tu Espíritu Santo venga este día sobre nosotros y nos anime a seguir viviendo como cristianos, Dios. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Es una historia que la mayoría de nosotros, hermano, aleluya, ubicamos con precisión. Y cuando nosotros leemos esta historia, hermano, tenemos que entender que tiene algunos elementos muy interesantes y muy importantes, aleluya, que debemos de destacar, aleluya, porque son esos elementos los que nos hacen a nosotros, hermano, volver al principio del entendimiento de qué hace Cristo en la vida de una persona, qué es lo que puede causar, aleluya, el Señor Jesús en la vida de alguien que es señalado como pecador. La Biblia nos dice, hermano, aleluya, que este hombre Zaqueo, aleluya, tenía
un oficio que era ser el jefe, aleluya, de los publicanos. Así que cuando hablamos de un publicano, hermano, hablamos de alguien que no era de alguna manera considerado amigo del judío, no era considerado, aleluya, amigo del pueblo de Israel, porque tenía su propio oficio. Tanto que cuando Jesucristo decide ir para la casa de Zaqueo, las personas dicen, ¿cómo es posible que él vaya, aleluya, a posar o a estar en la casa de un hombre pecador? Entonces tenemos que entender, hermano, que Zaqueo, independientemente de cómo él fuera en su vida secular, tenía, hermano, un oficio que ya lo hacía ser señalado como un hombre pecador. Y esto es interesante, hermano, porque Zaqueo, aleluya, cuando oye hablar de Cristo, hermano, él no está mirándose a sí mismo como un pecador, sino que él ha decidido poner sus ojos y su esperanza en Jesús. Tanto que dice la Biblia que él se adelanta y se sube a un árbol que yo entiendo no pequeño, porque dice la Biblia que el Señor, hermano, aleluya, tuvo que mirar hacia arriba. En el versículo 4, en el versículo 5 dice que Jesús miró hacia arriba. Así que este hombre no se subió a un árbol pequeño. Y cuando lo vio ahí, lo hizo descender para ir a su casa. Lo que tú y yo tenemos que mirar, hermano, es que lo que todos conocemos dentro de esta versión es que la Biblia dice que Jesús dice que Él ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y es aquí donde toma relevancia las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice que vino a buscar lo que se había perdido. Es decir, estaba en su poder, pero ahora está perdido. Era de él, pero ya no es de él. Así es como él ha mirado a Zaqueo. Ve a un hombre a quien Jesús dice, él también es hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir todo esto que estoy diciendo, hermano? Que Zaqueo es la figura de cada uno de nosotros. Nosotros, hermano, por causa de la fe, somos considerados como hijos de Abraham. Entramos en la descendencia de Abraham para recibir la justificación y el perdón de nuestros pecados por causa de que nos introduce el Señor, hermano, en una vida que hereda vida eterna. Así que mientras los demás ven en nosotros, como lo ven en Zaqueo, a alguien que peca, a alguien que falla, a alguien que comete errores, el Señor nos ve, hermano, con otros ojos. Él nos ve con la esperanza de introducirnos en una vida nueva. Y eso es lo que está pasando aquí. Que Cristo ha mirado a Zaqueo como solo Dios puede mirarnos a nosotros, hermano. Nos puede mirar como personas que pueden recibir la oportunidad del perdón, como personas que podemos tener una comunión con el Hijo de Dios. Nadie está aquí, hermano, aleluya, creyendo que Zaqueo sea el indicado para que Cristo pose en su casa. Sin embargo, hermano, la actitud de Cristo, escucha bien, la actitud de Cristo para con Zaqueo es lo que hace que las cosas cambien. Y eso es lo que tú y yo tendríamos que entender, que eso es lo que hace que cambien nuestras vidas. ¿Qué actitud ha tenido Cristo para contigo? ¿Cómo Cristo se ha, hermano, desarrollado para con usted? Porque muchas veces, hermano, es que perdemos como de vista, perdemos el valor de que quien puso sus ojos en nosotros fue Cristo, quien nos buscó fue Cristo, quien nos ha mirado como descendencia para la eternidad es Cristo. Que las personas pueden ver en nosotros todo ese pecado, todo ese error, toda esa vida pasada, que las personas pueden ver en nosotros, hermano, aleluya, nuestra vida secular. Pero estamos hablando de ser salvados del pecado y quien nos mira de forma diferente es Cristo. Ahora, esta forma de vernos, esta forma, hermano, esta forma que tiene Cristo de querer tener comunión con nosotros es lo que hace que Zaqueo, escúchame bien, que Zaqueo sin una predicación encima, que Zaqueo sin un discipulado sobre su vida, toma, hermano, la decisión de decirle a Jesús, Señor, si yo he hecho lo malo, si lo que las personas están señalando de mí
tiene que ver, aleluya, con que yo he defraudado, estoy dispuesto a devolverlo cuadruplicado. Hay una cosa importante de lo que dice la Biblia, porque no solamente nos habla del oficio de ser jefe de publicanos, sino que la Biblia, hermano, aleluya, como con pocas personas, señala que era esto y también era rico. No sé yo en mi caso, no como tal, pero no sé si tú conozcas a alguna persona rica. Hermano, es difícil encontrar personas ricas, humildes. Es difícil encontrar personas que sean ricas, hermano, y que puedan aceptar sus errores. Es difícil encontrar a alguien, hermano, que está empapado de dinero y pueda decir, me equivoco, tú tienes, tú eres quien tiene la razón. Así que Dios está mirando a alguien, hermano, que a ojos de los hombres no sería el indicado para recibir salvación. Sin embargo, lo que Cristo dice al final en el versículo 10 es que Él está envolviendo, hermano, la historia de Él con Zaqueo. Yo vine a buscar porque él está perdido. Yo vine a buscar a alguien, aleluya, que por causa de su vida no está a mi alcance, no había tenido una comunión conmigo. Lo que Cristo busca hacer en nosotros cuando nos ha mirado, lo que Cristo busca hacer, hermano, cuando nos ha llamado, es vernos de la única forma que sabe ver Dios, con misericordia y con amor. Que Cristo voltea a verte, que Cristo voltea a verme, hermano, no para restregarnos en la cara nuestros errores y mucho menos, hermano, aleluya, para condenarnos. Nos trae para tener una comunión donde Él tenga la oportunidad, escúchame bien, nos llama para tener una comunión donde Él tenga la oportunidad de expresar su amor hacia nosotros, donde Él pueda, hermano, aleluya, mostrar por qué nos buscó. Tú y yo, hermano, no tenemos ninguna obra, ni podríamos hacer alguna obra que se pudiera considerar perfecta para ganarnos el favor de Dios. Tú y yo somos la figura de Zaqueo, donde teníamos un interés quizá de oír la palabra o de que nuestras vidas cambiaran o de saber qué está pasando con esta persona. Y en ese sentido, Dios en su misericordia, hermano, se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Para una cosa, para perdonarnos, para una cosa, hermano, para acercarnos a Él. Es lo que la iglesia necesita valorar. Que yo estoy aquí porque Él me halló, que estoy aquí porque Él quiere perdonarme, que estoy aquí porque está en la actitud de justificar mi pecado. Eso es algo glorioso, hermano. Hay otra porción en Lucas capítulo 7. ¿Sí está aquí? Lucas 7, versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, como se sentó en la mesa de la casa de Zaqueo. ¿Está aquí? Ok, versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado con mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermano, mientras Jesús está en otra casa con otra persona y esta persona le trae y trata de tener una comunión con Cristo, hermano, esta comunión, por llamarlo de alguna manera, se ve interrumpida, hermano, porque hay otra tercer persona que entra, hermano, en esta comunión. Y esta otra persona, hermano, aleluya, se sabe pecadora y por concebirse a sí misma alguien indigna, lo que ella hace, hermano, es traer un perfume, aleluya, para ungir al Señor. Pero no es el perfume solamente en sí y el acto de la unción lo que hace que Cristo ponga sus ojos en ella, sino la actitud de humillación, la actitud de reconocer a Cristo como Señor, la actitud, hermano, que tiene ella, aleluya, ante aquel que puede hacer algo para ella. Cuando Jesús está sentado a la mesa y el hombre está sentado a la mesa con él, este fariseo, él, hermano, está teniendo una actitud de sentirse igual que Cristo, de creer que al atender al maestro, hermano, él no tendría que tener ninguna actitud de humillación, ninguna actitud de humildad, que él no tendría por qué caer en eso, que el simple hecho de haberlo traído a su casa y sentarlo a su mesa lo hace merecedor de. Y es importante entender las figuras porque sabes, hermano, en algunas ocasiones nosotros podríamos confundirnos con el Señor Jesucristo, aleluya, y estarlo tratando como igual a mí, creyendo que Él no es merecedor de más de lo que yo sería merecedor. Que Él, hermano, al ser hombre, tendría que ser, aleluya, puesto a mi altura y no es así. ¿Qué quiero dar a entenderte con esto que hablo? Que a veces, hermano, la actitud con la que nosotros tratamos a Cristo a través de la oración o a través de nuestra fidelidad y nuestra lealtad, a través de nuestra obediencia, a través de nuestra fe, muchas veces es tan ligera que nos asimilamos al fariseo, creyendo que Cristo, hermano, aleluya, no es una figura mayor a nosotros. Lo que esta historia representa, hermano, es la actitud que necesita tener toda aquella persona que quiere tener una comunión con Cristo. Lo que nos muestra esta historia, hermano, aleluya, es que aquel que se siente perdonado de verdad más que otros va a poder amar al Señor de una manera diferente porque se ha mirado más pecador y por ende sabe que ha sido más perdonado. Escúchame bien. Las personas, hermano, muchas veces entran en la religiosidad de decir que son consentidas de Dios. Eso lo tratan de hacer, hermano, aleluya, en un sentido de apapacharse a sí mismos. Lo que Dios hace, hermano, si quisiéramos considerarnos un consentido, para que yo pudiera
creer que soy un consentido de Dios, como algunas personas dicen, es que yo necesitaría reconocer primeramente toda la bola de pecados que he acumulado durante mi vida y que toda esta bola de pecados que ha ofendido a mi Señor pueden ser perdonados por Él. Y por causa de entender todo lo que me perdonó, yo puedo volcarme en amor a Él. Yo puedo entonces, hermano, desarrollar para con Él una actitud, aleluya, de ser humilde, porque Él, pudiéndome condenar por causa de mi deuda, me ha perdonado. No me hace consentido, me hace justificado y perdonado. Porque una persona consentida, hermano, y te voy a tratar de aclarar un poquito esto como un paréntesis nada más. Una persona consentida es aquella que hace lo incorrecto y el papá dice, no pasa nada. ¿Sí ha visto algún hijo consentido por ahí usted de repente? El hijo le grita a la mamá, le grita al papá, lo avergüenza, lo insulta y el papá hace como que no ve. Y uno dice, ay, qué consentido este nene, ¿no? Dios no tiene ese tipo de consentimientos. Por eso es que creemos que no se trata de que seas consentido. Se trata, hermano, de que el ser humano entienda su postura pecaminosa y por esa causa pueda tener la actitud de humillación. Porque el Señor le comienza a decir a este hombre la diferencia entre que él quería que él viniera y la diferencia de alguien que lo buscó a él como Señor. Entonces tú y yo podríamos hoy creer, hermano, aleluya, que estamos aquí. ¿Por qué crees? Porque yo quiero. Que soy cristiano, ¿por qué crees? Porque yo quiero. Que si me porto bien, ¿sabes por qué es? Porque yo quiero. Y empiezas a hacer, hermano, del cristianismo un tú quieres, un usted quiero. Tanto que hay personas cristianas que dicen, el día que yo quiero dejo de tomar. El día que yo quiero me alejo del pecado. El día que yo quiero dejo de hacer esto. No es así. Esos que creemos que el día que nosotros queramos seremos fieles, que el día que queramos serviremos, que el día que queramos ya obedeceremos, que el día que queramos haremos, somos la figura del fariseo. Que le dices al Señor, ven, siéntate a mi mesa. Pero no estás dispuesto a humillarte, no estás dispuesto a buscar el perdón, no estás dispuesto a reconocerte como pecador. Eso es lo que pasó con Zaqueo, hermano. ¿De dónde le nace a alguien arrepentirse y devolver lo que robó? ¿De dónde le nace a alguien, hermano, aleluya, un fruto digno de su arrepentimiento? De una comunión real con Jesucristo. De alguien que ha experimentado que fue perdonado. Hay una porción en el Salmo 51 y al final del Salmo 51 en el versículo 17 dice que Cristo no puede despreciar un corazón contrito y humillado. Lo que tú y yo estamos viendo aquí, hermano, es como aunque las personas señalen nuestras vidas pecaminosas, Cristo no puede desecharnos, no puede hacerse a un lado cuando nos ve a nosotros, hermano, en la actitud de comprender que estamos aquí porque nos perdonó, que estamos aquí porque nos llamó, que estamos aquí porque nos halló. ¿Estás acá? Hermano, no te cuelgues la medalla de que estás aquí porque tú quieres. Tienes que entender que Cristo te buscó porque estabas perdido, que Cristo te ha hallado, hermano, porque te habías ido, aleluya, muy lejos de su presencia. Y que Él ha estado solamente en la función de volverte a traer, porque Él también quiere ser amado como Él te ama a ti. Y lo que tú y yo tenemos que empezar a mirar y a entender la necesidad de tener un corazón que pueda reflejar la gracia y el amor que se ha tenido sobre nosotros. Y la primer forma de mostrar que algo ha pasado sobre nosotros respecto al perdón de pecados es amar a Dios sobre todas las cosas, es poder cumplir el primer mandamiento. Nadie puede ejercer el primer mandamiento en su vida de amar a Dios sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, si no ha recibido el perdón de sus pecados.
Alguien que recibe el perdón, alguien, hermano, que entiende quién es Cristo, si no tiene agua, usará sus lágrimas. Si no le besa las mejillas, le puede besar los pies a Cristo. ¿Estás aquí? Si no tiene un poco de aceite, puede usar lo más caro que tiene en su casa y puede ungirlo. No es lo que yo hago, es lo que representa mi acción, hermano, para Cristo. Y tú y yo no podríamos estar figurando, hermano, en esta actitud de decir, lo merezco. No, necesitamos mirar a Cristo como el centro de nuestra salvación, como el centro del perdón de mi pecado, como el centro de aquel que ve en mí algo diferente. Hay una porción en Lucas 18. ¿Me está siguiendo, hermano? Lucas 18. Cualquier persona entre nosotros que peca o ha pecado o pecará, recibirá de nosotros mismos o de otras personas un señalamiento como lo recibió el fariseo y Zaqueo diciendo, es pecador. Pero si tú y yo reconocemos a Jesucristo como Señor, hermano, podríamos nosotros recibir de Dios una mirada misericordiosa. Pero es importante la actitud. Si tú y yo no comprendemos por qué se necesita tener una buena actitud para tener comunión con Cristo, esta porción de la Biblia nos va a ayudar más a entender por qué está pasando eso en esas dos casas. ¿Por qué alguien puede recibir salvación mientras hay más personas y solamente están atendiendo, aleluya, al evento? ¿Por qué puede haber personas que están salvándose donde está Cristo y hay personas que no se están salvando donde está Cristo? Eso es importante. Eso es algo que sigue pasando en la misma iglesia. Personas que queremos la salvación de Cristo y personas que decimos otro día, después. ¿Estás aquí? Personas que no estamos dispuestas a arrepentirnos, hermano. Personas que cuando oímos un llamado para venir y pedirle perdón al Señor los pecados, decimos, me voy a esperar a mañana. Y si muriera esa noche, Cristo siempre te ha mirado con misericordia para perdonar tus pecados. Y es importante reconsiderar nuestra actitud hacia Cristo Jesús. Y Lucas, capítulo 18, versículos 10 al 14, dice de esta manera: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. En términos religiosos diríamos, uno era santo y otro pecaminoso. En otros términos más mundanos, uno iba a la iglesia y otro iba a la cantina. ¿Estás aquí? Solamente quiero ponerte las diferencias que nos muestra la Biblia. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y los describe: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y después se describe él: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que tú y yo tenemos que entender, hermano, aleluya, por qué la actitud cuando tratamos con Cristo, por qué la actitud cuando venimos a la iglesia, por qué la actitud cuando venimos al altar, por qué la actitud cuando oramos, por qué la actitud cuando tú y yo estamos delante de Cristo es importante. Es porque nosotros podríamos ser este fariseo, hermano,
describiéndonos a nosotros como santos, describiendo a otros como pecadores, pero estando llenos de orgullo, que nos olvidamos, hermano, aleluya, que si algo bueno tenemos, proviene de Cristo, no de nosotros, que si algo bueno hay algo en nuestras vidas, hermano, es la misericordia de Dios derramándose sobre nuestras vidas, que si seguimos vivos, es la misericordia de Dios extendiéndose, hermano, aleluya, para seguir teniendo la oportunidad de ir al cielo con nuestro Señor. Que no es, aleluya, para ponernos en una postura mayor a otros, porque igual que otros hemos recibido el perdón de pecados. Las acciones que hoy tengamos, hermano, buenas, nacidas de ese perdón de pecados, no son nuestras, han provenido de que Él en su misericordia ha estado cambiando nuestro corazón, ha estado cambiando nuestra mente, ha estado diseñando una vida diferente para nuestras vidas. Pero si tú y yo seguimos parándonos delante del Señor, quien nos perdonó y quien conoce todos nuestros pecados y toda nuestra maldad, podríamos hoy, hermano, regresar a casa y estar viviendo en el trabajo y en la casa y estar viviendo como si nada, sin estar justificados, solamente creyendo que lo somos porque hemos hecho algo bueno. Como dice este hombre, porque diezmo, porque ayuno, porque yo estoy bien. Sin embargo, en donde la Biblia se centra, hermano, dice, pero mira al otro, que lo único que puede reconocer sobre su vida es pecado, que lo que puede entender que él, aleluya, tiene cuando se para delante de Dios es que es pecador y que lo que él necesita es el favor. Sé propicio a mí, que tu favor sea sobre mí, que tu decisión sea positiva para conmigo. Que tus pensamientos sean de bien para conmigo. Eso está diciendo el hombre. ¿Por qué? Porque soy pecador. Que tu juicio, Dios, sobre el pecado, que es la paga del pecado es la muerte, que ese juicio cambie para que sea sobre mí la dádiva de Dios, que es vida eterna. Eso es lo que está pasando acá, hermano. Que algunos pueden hoy atender al regalo de la vida eterna que proviene del perdón de los pecados, o personas que creemos que lo voy a recibir y vengo por él ahora que yo quiera, ahora que yo pueda, ahora que yo me sienta mejor. El perdón de los pecados se otorga en la oportunidad cuando Cristo te encuentra y te halla, cuando Cristo se extiende, hermano, para decirte, quiero tener una comunión contigo, estoy dispuesto hoy a perdonarte. Él no quiere escuchar mañana, Él no quiere escuchar, déjame pensarlo, Él no quiere escuchar, oh, hoy estoy ocupado, no tengo mucho tiempo. Hermano, el perdón de los pecados es base en el cristianismo para poder nosotros, aleluya, decía hace un momento, para poder comenzar a desarrollarnos en el amor a Dios. Nadie que ha experimentado el perdón de pecados podría negarse a amar a Dios. Porque ¿quién conoce tus pecados sino tú? ¿Quién sabe qué te ha perdonado Dios? Tú lo sabes, hermano, usted lo sabe, hermana. Yo sé que me ha perdonado Dios, y por el hecho de saber que me ha perdonado, lo único que puedo hacer es volcarme en decir gracias. Ayúdame a amarte, ayúdame a hacer cosas para ti. Es claro, la actitud en este deseo de Cristo de tener comunión con nosotros es importante. En Crónicas hay un versículo muy bonito y dice el Señor, si el pueblo se humillare, si el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, yo, dice, yo derramaré gracia y no enviaré cosa mala sobre ustedes, y no enviaré ninguna plaga de las que envié a Egipto. Porque esa actitud es la que Cristo busca en nosotros, hermano. Escúchame bien, estamos hablando sobre un mes de pura esperanza. Estamos hablando este mes, hermano, aleluya, de pura oportunidad. Estamos hablando este mes, hermano, no de juicio, sino de perdón. Y eso es lo que pasó en estas casas. Esto es lo que pasó con estos hombres,
que cuando Cristo mira a alguien que puede concebir que aún necesita el perdón, la limpieza y la justificación, Él está dispuesto a hacerlo sin importar el tamaño y el color de nuestro pecado. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Cuando me arrepentí, allá por marzo del 2000, una de las cosas que experimenté, hermano, y que jamás se me van a olvidar en mi vida, y creo que ha sido lo más glorioso y que le pido a Dios que no deje de mostrármelo, es que aquella mañana me vi pecador. Jamás en mi vida, y no te voy a decir que 22 años de mi vida, pero a lo mejor tomando un poco de conciencia, quizá de mis 8 años a mis 22 años, no hubo un día de esos, ni uno, escúchame, ni uno en que yo me concibiera pecador. Ni uno. Yo me veía normal. Yo no me veía al espejo y decía, ay, qué bonito pecador. No. Pero el día que escuché la palabra de Dios, el día que escuché, aleluya, que Cristo perdona pecados, el día que escuché que era yo un pecador, ese día me vi como pecador. Ese día mi corazón, hermano, se hizo pedazos. Porque toda la figura que tenía de mí mismo se quebró. Se vino abajo. Y lo que recibí cuando Cristo me mostró quién era, fue el perdón de mis pecados. Fue el perdón. No me juzgó, no me dijo te voy a echar al infierno. Me dijo quiero perdonarte, quiero tener comunión contigo. Cierra un momento tus ojos, hermano, porque sabes, Cristo está esta noche en este lugar diciéndote quiero tener comunión contigo. Cristo está en este lugar esta noche para decirte no he venido para juzgarte. No he venido para señalar tu pecado. Yo no he venido a tu vida para echarte al infierno. Yo he venido a tu vida para perdonar tus pecados. Yo he venido a tu vida para limpiar tus pecados. He venido a tu vida para tener comunión contigo. Y en ese sentido del deseo de Cristo de tener comunión con nosotros, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Arrogante? ¿Nosotros decidiremos cuándo, a qué horas y dónde? Hermano, esta noche es una noche donde tú y yo podríamos concebir que necesitamos el perdón de nuestros pecados y podemos concebirnos, aleluya, como personas que necesitan a Cristo. A un Cristo que perdona todos los días de nuestras vidas. ¿Sabes? Aquel día que cambió mi vida, vine al frente y solo dije unas palabras, pero palabras muy importantes. Palabras, hermano, que sigo repitiendo en mi vida. Y le dije, Dios, perdona mis pecados. Y mientras yo decía, Dios perdona mis pecados, hermano, en mi mente había 1000 pensamientos que direccionaban el nombre de un pecado. Y aquel día Cristo tuvo misericordia de mí. Y después, de marzo del 2000 a febrero del 2026, Cristo sigue haciéndolo. Sigue perdonando pecados. Y esta noche, hermano, es una noche donde Cristo quiere perdonar tus pecados. Tus pecados. Algunos frescos de hoy, quizá algunos más rezagados de hace un mes, de hace un año. Pero Cristo hoy está dispuesto, si encuentra un corazón contrito y humillado, a no despreciarlo, sino a perdonarlo. Hoy Cristo, si haya a alguien que pueda mirarse, hermano, que necesita que Él sea propicio, está dispuesto a perdonar. Es algo que aprendí sin conocer toda la Biblia, que Él perdonaba pecados. Y es algo que tú tienes que tener presente en tu vida.
que el día que tú te humilles, Él te perdonará. Que el día que tú lo reconozcas, Él te perdonará. Y hoy es una buena noche para decirle: Dios, sé propicio a mí. Oh Señor, quiero enjugar tus pies, quiero besarte, Señor. Oh Señor, si algo he hecho mal, me arrepiento de eso. Así que si Cristo habla a tu vida, si tú sabes con claridad que hay cosas en las que sigues batallando y necesitas ese perdón, tenemos un Dios que es amplio en perdonar. El altar está abierto para venir y hablar con el Señor de nuestras vidas con Él. Alabemos al Señor.